Bendiciones abundantes en Cristo. Este es su amigo, su hermano José Ángel Torres, que les saluda a nombre del Ministerio de Caballeros de la Iglesia Bautista Alfa y Omega, localizada en el 5151 Berkshire en Ponciana, que pastorea el pastor Ángel Pérez. Si le gusta el contenido de este video, dele un like, manita arriba y comparta el mismo con sus amigos, vecinos y familiares. De esta manera estaría ayudándome a llegar a más personas. En los videos anteriores hemos estado hablando acerca del tema las solas protestantes como rescate del evangelio puro y el quehacer teológico y práctico en la iglesia. Estuvimos hablando acerca de la escritura como un principio de validación de la palabra de Dios escrita como la máxima autoridad de fe, moral y conducta que todo cristiano debe de observar. También estuvimos hablando acerca del principio de solo Cristo como único, exclusivo Salvador. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo puede darnos salvación y vida eterna. También estuvimos hablando acerca de la sola fide o la sola fe, que enseña que solo a través de la fe somos justificados delante de Dios, no por las obras de la ley. Ahora sí, queremos aclarar que no estamos negando la necesidad de hacer buenas obras de gracia. Por el contrario, decimos que son el fruto de la fe. Lo que sí afirmamos es que las buenas obras no le añaden nada a nuestra justificación, a nuestra santificación y a nuestra salvación. Con la venia de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estaremos hablando hoy acerca del principio protestante, la sola gracia. Comenzaré diciendo que la sola gracia es una de las verdades más hermosas y poderosas de la palabra de Dios, que sigue siendo esencial para la vida cristiana. La pregunta es sencilla, pero profunda. ¿De dónde proviene la salvación? ¿Proviene del hombre o proviene de Dios? ¿Depende nuestra salvación de lo que hace el hombre para Dios o lo que hace Dios para el hombre? La gracia es un don, un favor inmerecido que Dios hace hacia el pecador. Es su amor infinito que derrama su misericordia sobre nosotros. La sola gracia significa el proceso de salvación. De principio a fin es iniciativa única y exclusiva de nuestro Dios. La gracia de Dios nos transforma. Mira cómo dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2 versículos 11 y 12. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El contexto histórico de origen de la sola escritura es que en la época medieval la iglesia predominante enseñaba que la salvación era obtenida
por gracia, pero esta tenía que estar mezclada con obras humanas, entiéndase, indulgencias, penitencias y por los méritos de los santos. Los reformadores levantaron su voz diciendo: no, la salvación se obtiene solamente por la gracia divina. O mira como dice Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Esto significa que nuestra salvación no se obtiene por los méritos condignos del ser humano, sino más bien por la gracia soberana, divina de nuestro Dios. La sola gracia no significa que tengamos una licencia para pecar. Ahora, como yo soy salvo por la gracia, pues estoy libre para pecar. En Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 2, dice el apóstol Pablo, pregunta: ¿perseveraremos en la gracia, en el pecado, para que la gracia de Dios sobreabunde? Él mismo contesta diciendo: en ninguna manera. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas que este principio de la sola gracia tiene para nosotros? En primer lugar, la soberanía de Dios. La salvación no depende de la voluntad humana, sino más bien depende de la soberana gracia de Dios, que en su eternidad ha tenido a bien tener un plan para salvar a la humanidad terrestre perdida en el pecado. Implica también que somos incapaces. O sea, el hombre de Cristo está muerto en delitos y pecados. No puede hacer otra cosa que pecar. Necesita que Dios le dé vida urgentemente y cambie su paradigma de vida. Mira como dice la palabra de Dios en Efesios 2:1: y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Por gracia somos salvos. También tenemos seguridad de salvación. Si somos salvos por gracia, no hay nada, mi amigo, mi hermano, dama, caballero que me escucha. No existe nada que le pueda impedir a Dios que Él haga contigo lo que Él se ha propuesto hacer en su gracia soberana. Nada, nadie nos puede apartar del amor de Dios en Cristo. Oh, mira como dice la palabra de Dios: estoy persuadido que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni lo que está en la tierra debajo o arriba de la tierra, ni demonio, diablo, ni potestades, ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de la sola gracia? La sola gracia nos hace humildes delante de Dios. Es que no tenemos de nada que jactarnos ni gloriarnos.
O mira cómo dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué tienes que no te haya, que tú no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. La sola gracia nos anima cuando fallamos a Dios. La gracia de Dios nos recuerda que Él aún nos sigue amando. O mira cómo dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo diciendo: os digo esto, mis hermanos, para que no pequéis. Pero si pecaren, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La gracia de Dios no solo nos hace humildes, no solo nos anima, sino que también nos motiva. Le servimos a Dios no por obligación o por temor, sino por gratitud. Lo que hacemos para Él y por Él, lo hacemos como una respuesta de amor a su gracia soberana que Él nos ha regalado de forma gratuita. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la gracia de Dios? Número 1, perdón de nuestros pecados. O mira cómo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados por su gracia de manera gratuita, mediante la redención que es en Cristo Jesús. También por medio de la gracia de Dios tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Mira cómo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1, y repito: aún estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia somos salvos. También en Cristo tenemos seguridad eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28, dice la palabra de Dios: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. La sola gracia, mi amigo, nos da fuerzas para vivir. La sola gracia de Dios nos sostiene cada día. El apóstol Pablo, a sus quejas de que tenía un aguijón de la carne y habiéndole pedido a Dios que quitara su carga en 3 ocasiones, le responde el Señor diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Conclusión: la sola gracia nos recuerda que todo lo que tenemos y lleguemos a tener es por la gracia de Dios y por su providencia divina que lo recibimos. En el camino de Dios no hay espacio para la soberbia. Este es el mensaje que predicamos. La salvación es por gracia, por medio de la fe, sola en Cristo, según la sola Escritura, para la gloria de Dios el Padre. Si te ha gustado el contenido de este video, por favor, dale like a la manita arriba y comparte. De esta manera me estarás ayudando a diferir este contenido a otras personas. Sin nada más por el momento, yo me despido de ti, no sin antes desearte que el amor de Dios el Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo, la comunión y participación del Santo
Espíritu de Dios sea contigo, con tu familia y con todos tus seres queridos, de ahora y siempre, jamás. Bendiciones.